Se consideran complicaciones porque Complicaciones si yo con la inicio de una nutrición manera enteral. pausada, de una manera gradual, pues no debería el paciente estar presentando ese tipo de alteración, ¿cierto? Que tiene nutrición enteral y resulta que lleva 10 días con estreñimiento. Se considera una complicación de la nutrición enteral, sin embargo toca mirar desde la parte médica más allá a ver qué es lo que está pasando. O resulta que a ese paciente yo le estoy dando una fórmula baja en residuo, o sea una fórmula baja en fibra, cuando en realidad no lo requiere, entonces el estreñimiento está asociado es a la fórmula que yo le estoy dando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es empezar, dado el caso, tengamos alguna complicación, por lo menos nosotros desde nutrición evaluar qué puede estar pasando para determinar si es algo que nosotros podemos modificar desde el componente nutricional o si ya es más médico también en este caso, ¿cierto? Entonces las complicaciones gastrointestinales, una de ellas es la diarrea. La diarrea es la más frecuente en una hospitalización. Un aspecto que influye mucho pues es el componente microbiológico, por eso lo que les digo de no mezclar fórmulas, de preferir fórmulas que estén embotelladas o que sean de reenvasar pero que se reenvase solo una botellita, o sea que evitemos la mayor manipulación posible de esas fórmulas porque eso es lo que más ayuda al tener un sistema inmunológico mucho más bajito, pues a que aumente ese riesgo como tal a presentar complicaciones. Entonces también de estar pendiente de las fórmulas, que es una fórmula de reenvasar, que no le envasen de una vez las 4 botellitas, por ejemplo, las 4 cajitas, sino que envasen una ya cuando se necesite, la otra, para evitar toda esa contaminación cruzada. Cuando hablamos de diarrea, entonces, como les decía, es de las más comunes, sin embargo es muy habitual que el paciente hizo una deposición o 2 líquidas y ya se considera que tiene diarrea. Entonces ya llaman a nutrición para que le cambie la fórmula o para que mire qué ajuste le va a hacer. Realmente el concepto de diarrea es cuando se tienen más de 3 deposiciones líquidas en el día o se tiene un volumen mayor a 500 mililitros. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo una deposición o 2 en el día? Eso no se considera diarrea. Sí, uno podría decir, paciente con deposiciones líquidas se evaluará el riesgo a presentar diarrea. Pero si no tiene más de 3 deposiciones líquidas en el día y abundantes, pues aún no se considera que sea una complicación como tal. Con las mecánicas, como su nombre lo dice, son relacionados con movimientos o con aspectos mecánicos de la posición de la sonda, donde tenemos esa lesión nasal, entonces las sondas que se utilizan de ese calibre más grueso, como lo decíamos ahora, o también pues en el esófago que se empiece a lastimar, colocación intrabronquial, obviamente que la sonda al ponerla no se vaya por el esófago al estómago, sino que quede por allá ubicada en el pulmón, pero eso ya no es una complicación de nosotros, pero es una complicación que se puede presentar. Obstrucción, ¿cierto? Habría que mirar por qué está obstruida, si fue que se enrolló la sondita y quedó por allá comprimida en alguna parte y no está dejando pasar la nutrición. Por eso es que primero se pasa agüita para mirar que realmente esté bien. Y relacionadas con la ostomía, o sea, como tal con la gastrostomía, que esté bien, que no tenga materia, que no se esté saliendo el alimento por la gastrostomía, ¿cierto? Que también puede pasar. Metabólicas, estas están más asociadas como a esos signos clínicos del paciente, donde hablamos de hiperglicemia, de hipercalemia, hiponatremia, como tal esas alteraciones, o deshidratación, cuando realmente no se está recibiendo la nutrición adecuada. Y complicaciones infecciosas, cuando se tiene una otitis media que va muy relacionada al paso de la sonda y a esas laceraciones y esas heridas e infecciones que se empiezan a presentar, pues que aumentan el riesgo de otitis. Cuando se tiene la neumonía por un mal posicionamiento del paciente, que está muy recto y no está con su inclinación como debería ser, entonces se tiene una broncoaspiración o contaminación de la nutrición enteral. Entonces, por decir algo, yo en la hospitalización ustedes en la nutrición parenteral vieron que uno al terminar la nota, al terminar el plan, ustedes escriben cómo evaluar tolerancia, ¿cómo fue? Como algo así, evaluar tolerancia, ¿cierto? Ustedes ponen al terminar la notica algo así, lo terminaban así con plano, no. Cuando ustedes hacen el cálculo de la nutrición parenteral, ¿cómo queda prescrita la nutrición parenteral? Iniciar. ¿Cómo? Empieza así más o menos, pero yo veo. Es así. Iniciar nutrición parenteral por sonda orogástrica. Pues. Ya estamos hablando de parenteral. Enteral. Pero sí, así lo están diciendo. Con fotoprotector, filtro.
Y uno al Pero es que ya estamos en finalizar dice parenteral, me perdí. uno al Ya estamos en finalizar pone parenteral. como evaluar bien las complicaciones, estar pendiente, como quien dice, si se presenta alguna complicación. Así como es en la parenteral, así pasa en la lateral. Creo que es que con el propio Franel había mencionado que la diarrea era más de 7 días de posición. Pero una diarrea cualquiera, no asociada a la nutrición enteral. Porque es que la diarrea de los niños es cuando se está vecino. Entonces, cuando hablaron con él de diarrea, ¿era asociada a la nutrición enteral o a cualquier diarrea? No, a cualquier Cualquier diarrea. diarrea. Por ejemplo, si yo tengo 3 deposiciones líquidas en el día, yo por eso no voy a ir a urgencias. Pero si tengo una nutrición enteral soporte y estoy haciendo más de 3 deposiciones diarreicas, ahí sí se considera una complicación de la nutrición enteral. El niño, cuando ustedes vieron diarrea... Y además lo de los mililitros, pues ya no es más mayor a 500 mililitros. pues el niño no más de 5. Uno se mide la diarrea a veces, hay más de 500 mililitros ahí. Pero es esa o el volumen, ¿cierto? Una de las dos. Entonces, si comprendieron que eran más de 7 es porque es el paciente que consultó por una gastroenteritis. ¿Cuántas deposiciones está haciendo? Más de 7 en el día, ¿cierto? No van a ser 3. En el niño son como 5, pero el soporte nutricional es cuando se tienen más de 3. Que podamos asociarlo a la fórmula, a la nutrición. ¿Listo? Entonces por eso es que es diferente. Porque aquí estamos hablando de diarrea, pero relacionada a la nutrición enteral. ¿Listo? Entonces estas son como las complicaciones a las que uno le presta atención. Entonces uno dice, al otro día, cuando yo voy y veo al paciente, entonces, ¿qué es lo que le veo? Le veo que la posición esté bien, veo que la cama esté inclinada, veo que esté tolerando y que no tenga ninguna complicación, ¿cierto? Y veo que si le está yendo bien con la fórmula, le voy avanzando. Eso es lo que yo le hago al paciente, ¿cierto? No es solamente de que tolero la nutrición y avancemos, y avancemos, y avancemos hasta llegar a la meta y desentendernos de eso. No, obviamente esto es lo que nos muestra de si podemos estar avanzando o si no vamos con ese proceso. ¿Listo? Algo muy importante y es cuando definitivamente hay que suspender la nutrición enteral. Puede ser suspender por un día, puede ser suspender por 2 o por un rato, pero cuando realmente hay que suspender la nutrición. Entonces, en pacientes hipotensos, esto aplica más que todo, digo más que todo en UCI, no tanto en hospitalización, pues porque en hospitalización ya tienen la presión más controlada, se supone. En cambio, cuando el paciente está tan hipotenso, son pacientes que por lo general están en UCI. Entonces, si un paciente se encuentra en UCI muy hipotenso, es un paciente que, pues en este caso, necesita vasoactivos, necesita casi un proceso de reanimación y es un paciente al que se le debe suspender la nutrición, como quien dice, para que su cuerpo se pueda concentrar en ese proceso de recuperación y de reanimación. ¿Listo? No vamos a tener ahí un paciente casi que en shock y haciéndole una reanimación y pasándole la nutrición y de riesgo. Entonces ese es un caso cuando tenemos una presión arterial media. Por ejemplo, la presión está en, pongamos una presión. ¿Cuánto es una presión arterial bajita? Dígame un valor. 160. 160. ¿Cuánto? ¿Cómo? 160. 70-50, ese sí es un paciente hipotenso, ¿cierto? Entonces, 70 más 50. Menos de 120 en la histórica y menos de 80 creo. Da 60. Menos de 80. O sea que 70. da 60. O sea que este sería un Ya con menos de paciente 80. hipotenso, Por ejemplo, 100, pero que aún no es necesario 180 es suspender como la lo que nutrición. Eso entra 160, de 90, 70, ya eso es hipotenso. Pero eso no era para ti. No, ya ahí está casi muerto pues. 70, sí. Entonces el paciente, muchachos, el paciente está hipotenso, este paciente cualquiera está 70, 50. Sumamos los dos, me da 120, dividido 2, da 60, porque es la presión arterial media. O sea, como que tiene la mitad. Entonces, como me dio 60, es un paciente que está hipotenso, pero no hay que suspenderle la nutrición. Es cuando está por debajo de 50, que es cuando está. ¿Cómo así, profe, otra vez? ¿Qué? Delicados. Por ejemplo, que está en, no sé, en 60, 30. No. 60, 30. Por eso están cuidados intensivos, por eso están en riesgo hemodinámico
paciente está en 60-30, eso me da 90, eso me da 45, o sea que sería un paciente al que sí es necesario suspender la nutrición mientras lo reanima, mientras lo recupera, lo restablece. ¿Y qué necesita este paciente? Pues unos vasoactivos para mejorar su estado de hipotensión. Que norepinefrina, ¿ustedes les compran algo de eso? Sí, el medicamento, la adrenalina. Entonces todo esto se necesita para mejorar la presión arterial. Que nosotros se lo vamos a decir, no, ya debería de saber, pero nosotros también debemos estar pendientes. ¿Listo? Pacientes que inician catecolaminas, quiere decir los vasoactivos, ¿cierto? ¿Por qué los iniciaron? Pues obviamente porque están demasiado hipotensos. ¿Listo? Sin embargo, este concepto, la literatura dice que se debe suspender, pero hay ocasiones donde la dosis que tienen es bajita. Entonces con el mismo médico se acuerda de que listo, pongámosle por ejemplo dosis trófica y no le avancemos. Como quien dice, como para brindarle algún aporte poco, pero tampoco dejarlo sin nada, ¿cierto? Pero la literatura dice que se debe suspender y por lo general se suspende. Solo que habrá ocasiones donde el paciente puede tener, no sé, cualquiera, norepinefrina, pero tiene una dosis trófica, pero la mayoría de las veces por literatura se suspende mientras recupera su estado hemodinámico. Bueno, pacientes con vasopresores con cualquier signo de intolerancia, quiere decir, tiene vasopresor y aparte de eso está presentando distensión abdominal, hay que suspender la nutrición mientras se evalúa por qué es la distensión abdominal. Lo mismo si tiene, bueno, obviamente si se retira el tubo, ¿cierto? Salida del tubo. A ese paciente se retiró el tubo. Puede que no es, porque él está inconsciente, él posiblemente esté sedado, pero pudo haber sido, no sé, enfermería mientras le realizaba el baño o mientras se realizaba cualquier procedimiento. Se retiró la sonda. Como es un paciente que está tan hipotenso, ni siquiera se hace el esfuerzo de volverle a poner la sonda. Más fácil se espera que el paciente se recupere para volverle a poner la sondita y ya reiniciar la nutrición. Cuando hay un volumen de residuo gástrico alto, pues en este caso, disminución del paso de heces, ¿cierto? O sea, cuando hay estreñimiento en este caso, cuando hay ruidos intestinales hipoactivos, que no se siente esa motilidad como tal, cuando hay aumento de la acidosis metabólica o déficit de base, ¿cierto? Entonces, cuando hay alguna alteración o alguna descompensación, y aparte de eso, se está consumiendo, pues o se le está suministrando. Profe, ¿qué es lo que es salida de tubo? Se le salió el tubo, ¿cómo así? ¿Qué salió? El paciente está en cuidados intensivos, ¿cierto? Resulta que, no sé, por algún movimiento, por algo, se le desplazó la sonda, ¿cierto? A ese paciente, como está tan hipoactivo, tan hemodinámicamente inestable, el paciente está demasiado, con un riesgo muy alto de deterioro, ¿cierto? Al estar tan hipotenso, no se le hace el esfuerzo de pasársele la sonda, se deja sin sonda. Que ese día se quedó sin sonda, sí, igual si se le hubiera puesto la sondita, por su condición no se le iba a pasar nutrición. Entonces, si por algún motivo hubo retiro o desplazamiento de la sonda, no se le pone la sonda nuevamente hasta que el paciente no se recupere. No se recupere es mínimamente volver a recuperar su presión arterial, ¿cierto? Ya cuando el paciente empieza a mejorar, se le pasará una sonda nueva. ¿Listo? Entonces, si hay retirada del tubo, en este caso, salida, es un motivo, como quien dice, para suspender la nutrición. Lo que nos están diciendo es que no se le vuelve a pasar sonda hasta que no mejore. ¿Listo? Bueno, entonces estas son como algunas de las aspectos. Y ya, esto último, que es como una partecita pues ya que les iba a mostrar específica, que nos habla de guías respecto al paciente en UCI, que ya son muy específicos. Entonces, antes de mirar esto que ya es lo último, tenemos entonces de manera general cómo es la nutrición enteral, cómo se infunde, los diferentes tipos de fórmula. Uno va, cuando yo digo jugando me refiero a que uno va evaluando, ¿cierto? Uno va evaluando de si le sumo, si le bajo, si lo dejo estable. Lo que uno siempre tiene que procurar es lograr cubrir ese requerimiento, pero a expensas de una buena tolerancia. No porque yo tenga que cubrir tener que alcanzar el cubrimiento así tenga diarreíta, yo voy a estarle subiendo, por ejemplo. Bueno, o sea, como tener muy en cuenta la condición del paciente para yo tratar de alcanzar ese requerimiento. Si con una fórmula no me va bien, me cambio a otra. Para eso hay mucha variedad en el mercado. Entonces lo que uno busca
y trata es como de que el paciente reciba todos los nutrientes que necesita de la manera más oportuna posible para evitar ese deterioro nutricional. Ya saben que se inicia igual tanto en UCI como en una hospitalización, pero en una hospitalización se avanza más rápido a bolos, por lo general, se avanza más rápido a bolos porque el paciente está mucho mejor. En cambio en la UCI se deja el goteo porque el paciente está más inestable. Sin embargo, cuando uno dice que el paciente está en la UCI, pero casi que vaya de salida, y uno dice, no, mañana pasado mañana va ya para la UCI, perdón, o para hospitalización, pues ya se le va pasando a bolos. Pero por lo general en la UCI casi siempre lo vamos a encontrar es al goteo, las diferentes fórmulas y todo eso. Y ya esta parte específica que habla en UCI. Estas guías que yo también se las monté, una cosita que apenas se me pido. En el tema del parcial, yo evalúo de todo lo que hemos hablado en clase. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que yo les monto artículos que me parecen muy interesantes para que ustedes lo lean. ¿Listo? Eso es lo que está en el Moodle. Pero no quiere decir que tengan que estudiarse todo ese montón de artículos para el parcial. ¿Listo? Muchas veces uno dice, ay, no, pues ese montón de artículos, y entonces para leer todo eso, repasar. Porque gran parte de lo que hay en los artículos, hablo de lo mío, gran parte de lo que hay en los artículos, pues es de lo que hablamos. ¿Listo? Entonces, en mi caso, pues para dar todo este tema que hemos visto, yo evalúo lo que hemos hablado o lo que está en diapositivas o así. Ya los artículos que yo les monto es como para que conozcan más, ¿cierto? Porque son artículos interesantes y en gran parte pues es de lo que hemos hablado, para que sepan eso. Pues así les monté muchos artículos porque me gusta, porque son artículos buenos para que ustedes los lean, pero no piensen que se tienen que leer todo ese montón pensando específicamente en el parcial. Listo, para que sepan. Si se le mete a su agua, bueno, así, muchachos, las guías ESPEN, ya ustedes saben cuáles son las ESPEN y las ASPEN, ¿cierto? ¿Cuáles son las ESPEN? A ver, pregunta. ¿Cuáles son las ESPEN? Americanas europeas. Europeas y americanas. Esas son las guías europeas o americanas de soporte de nutrición enteral y parenteral. Entonces, todo lo que ustedes quieran buscar como guías de nutrición enteral y parenteral, todo lo van a encontrar en estas dos guías. ¿Listo? ¿Cuál recomiendas? No, las dos están muy unidas, tienen casi la misma información. Es que muchos dicen, inclusive, según guías ASPEN y ESPEN, y empiezan a redactar. Entonces son muy parecidas las dos. Las dos trabajan pues, como conceptos muy parecidos. Pero usted prefiere la ESPEN porque ella la puso en esta pues nos hablan. Lo que pasa es que este artículo, no se los monté, pero quiero que estos puntos me parecieron muy importantes. La ESPEN tiene como un resumen donde se le hacía la pregunta y él contestaba. Entonces eso es tomado de hecho, ¿cierto? Estas preguntas fueron de ahí donde decía, ¿cuál de la nutrición enteral deberá indicarse en UCI? Entonces dicen, pacientes en quienes se espera que no reciban una vía oral completa en los próximos 3 días. ¿Listo? Si ya de entrada sabemos que el paciente ingresó hoy a las 9 de la noche por un trauma craneoencefálico, un accidente, y ya se prevé que el paciente va a quedar mucho tiempo sin comer, con seguridad el otro día se le inicia soporte, porque la idea es iniciarle rápido, ¿cierto? Ya en espera es cuando hay son otras patologías donde esperemos a ver si despierta, esperemos a ver si come, esperemos a ver cómo le va, ¿cierto? Pero cuando no, entre más rápido mejor. La nutrición enteral precoz quiere decir menos de 24 o 48 horas, entonces el que les estoy diciendo que ingresó anoche y hoy por la mañana se le inició, es superior a la nutrición enteral tardía, quiere decir después de los 2 días, porque tenemos hasta 7, ¿cierto? Entonces dice, los pacientes hemodinámicamente estables deben ser alimentados precozmente. ¿Listo? O sea que inmediatamente ingresó si sabemos que su sistema digestivo está bien. ¿Qué cantidad de nutrición enteral deben recibir los pacientes críticos? Miren, de fase aguda, de 20 a 25, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Ya cuando hablamos en una fase anabólica, pero ya donde va empezando su proceso de recuperación, puede ser en UCI, porque miren que aquí estamos hablando de un paciente crítico, ya podemos subir de 25 a 30. Entonces puede estar en UCI, pero ya se está mejorando, ya casi que va de salida para una hospitalización. Puede que uno diga, la nutricionista de la UCI, el nutricionista diga, no, yo ya lo voy a mandar de una vez con
28 calorías por kilo para hospitalización. Está bien, porque ya el paciente va de salida, ¿cierto? Pero mientras esté crítico, de 20 a 25 es lo ideal. Desnutrición severa se da de 25 a 30 calorías. Bueno, y si no se alcanza, se considera NPT. La nutrición parenteral, eso lo vieron comprar, la nutrición parenteral debe ser complemento cuando la nutrición enteral no cubre qué tanto porcentaje. 60%. Entonces, si vemos que definitivamente un día, 2 días, 4, 5, 7 días y definitivamente yo no le he podido avanzar, ¿cierto? O porque no está tolerando, o porque tiene diarrea, o porque le están suspendiendo muchos procedimientos, y el paciente tiene mucha desnutrición, por un montón de motivos, si veo que definitivamente no alcanzo ese 60%, la nutrición parenteral es perfecta, ¿cierto? Y más en UCI, que están tan catabólicos. ¿Cuándo debería usarse agentes prokinéticos en este caso? Cuando hay distensión abdominal. ¿Cómo? Ile, cuando hay No, porque no estamos hablando del ileón, sino de la parte gástrica. Entonces, en este caso, cuando tenemos... Pero no había dicho, Fran, ¿Qué? que se podían usar. Pues cuando no hay peristantismo. No, ile. Sí, cuando hay ileo paralítico en este caso, o puede ser una gastroparesia, ¿cierto? Que es que el estómago no está haciendo su motilidad, ¿cierto? Cuando no hay buen vaciamiento gástrico, esto vamos a dirigirse a la parte gástrica, cuando no hay buen vaciamiento gástrico, entonces ahí es donde se puede pensar en la opción de utilizar metoclopramida o otros medicamentos que me ayuden. Entonces yo tengo mi paciente que está muy distendido, yo le puedo decir al médico, no, pero no le suspendamos la nutrición, porque de pronto no mirar la opción de algún prokinético a ver cómo le va para no tener que sacrificar tanto la nutrición. O sea, nosotros siempre tratar de defender la nutrición, ¿cierto? Porque el médico nos va a decir de pronto, no, suspendan la nutrición que a ver si mejora. No, más fácil póngale un medicamento y miramos a ver cómo le va, ¿cierto? Que no siempre sea la nutrición la sacrificada, que hace muchos años era así. Se ha ido mejorando mucho en ese aspecto, pero igual siempre la nutrición es como la sacrificada, y en este caso pues es el paciente quien se deteriora. ¿En qué circunstancias la nutrición enteral deberá suplementarse con la NPT? Bueno, los pacientes que no toleran ni que van a sanidad, eso ya lo tenemos. Algo importante acerca de estas fórmulas, las fórmulas inmunomoduladoras, o sea, las que me aportan arginina, nucleótidos y omega 3, son superiores a las estándar. Ya sabemos que las estándar son las normales. Entonces, ¿qué nos están diciendo? No es que sean superiores, lo que pasa es que estas inmunomoduladoras tienen unas condiciones específicas para unos pacientes específicos. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un paciente con cirugía digestiva alta, sí. Ustedes recuerdan que los inmunomoduladores... A los pacientes de cáncer era. Hablamos para los pacientes de cáncer, ¿cierto? Pacientes que van a ser sometido a una cirugía. Entonces, por eso, si tenemos un paciente en UCI que tiene un proceso de cirugía alta, le podemos de una vez poner una fórmula inmunomoduladora, ¿cierto? En pacientes con sepsis leve que presenten una pH inferior a 15, también se recomienda en este caso porque nos ayuda pues, en ese proceso infeccioso. Si no está bueno. En pacientes con trauma también se recomienda, pero en pacientes quemados no, o por lo menos no hay datos suficientes. Para el paciente quemado, lo más recomendable es la glutamina, porque la glutamina se ha visto que es un aminoácido que ayuda a bajar la temperatura corporal. Entonces, por eso es que ayuda tanto en el paciente quemado en este caso. Uno diría, bueno, eso sí lo vemos desde la enteral, pero entonces desde la parenteral. A ustedes ya les habló de algunos productos específicos, por ejemplo, omega 3. Sí. ¿Cierto? Está el carrito de omega 3. Entonces yo le puedo programar al paciente que le programe 1 gramo por kilo de lípidos. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir, de ese gramo por kilo, 0.3 son de omega 3 y 0.7 de los lípidos normales. Y yo así lo puedo prescribir en la NPT. ¿Listo? O sea, yo los puedo desglosar. Lo mismo pasa aquí con la glutamina. Yo le puse tanto de proteína, yo puedo decir que de 0.2 o 0.3 son de glutamina y el resto de aminoácidos normales. Entonces estos inmunonutrientes, pues más que todo el omega 3, al igual que la glutamina, aplican tanto para nutrición enteral como para nutrición parenteral. ¿Listo? Por eso es que es importante también esta parte, porque entonces si tenemos a un paciente quemado
que inclusive está tan quemado de pronto que su sistema digestivo está afectado y necesita nutrición parenteral, yo a esa nutrición parenteral le puedo poner glutamina. ¿Listo? No quiere decir que el 100% de su proteína sea glutamina. Yo le pongo un aporte de glutamina y ya le complemento el resto de aminoácidos normal, con proteína normal. Lo mismo el omega 3. ¿Listo? Bueno, hasta aquí era lo que quería mostrarles de teoría acerca de la nutrición integral, como para que lo termináramos, para que lo tuvieran, porque cuando hablamos de nutrición mixta, pues en sí la nutrición mixta es mezclar las dos, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Uno pensaría que la nutrición mixta es nutrición integral más parenteral. Ese es un tipo de nutrición mixta, pero no es el único. Está la vía oral. Pero sería vía oral con suplemento más con sonda. Con sonda. ¿Listo? Porque es que la vía oral es enteral. Si es de suplemento. ¿Listo? Entonces sería, por ejemplo, que en el día come y por la noche tiene sondita para cubrir sus requerimientos. Que tiene gastrostomía, pero está empezando a comer bien. Entonces, pues se come 3 compoticas y el resto se le pasa por aquí. Es un paciente con soporte mixto. Que tiene paciente con fístula, es muy habitual. Tiene parenteral y tiene vía oral. ¿Cierto? Entonces, es la mezcla de las dos. Eso entonces en cuanto a lateral. Ahora en la parenteral, pues que eso ustedes ya lo vieron, es parte de lo que vamos a trabajar entonces como en el caso. A ustedes les explicaron cómo se inicia la nutrición parenteral. ¿Cómo la prescribo yo el primer día? La parenteral. Una cosita primero. ¿De enteral les queda alguna duda? Con todo. ¿Con cuánto iniciamos? Siempre, si uno le va a poner 1.7, pero uno le va a dar toda la proteína, uno empieza ¿Con qué? El aporte. O sea, sabemos que el lateral, y las guías nos dicen, el lateral inicie de 10 a 20. ¿Cierto? Eso nos dicen las guías. El lateral. En la parenteral, ustedes en el ejercicio que hicieron, Luis, calcularon a un 100%, pero uno no inicia con el 100%, ¿cierto? Uno inicia por lo general con el 50%. Entonces, de proteína le voy a dar 1.4, esa es mi meta, empiece con 0.7. De lípidos le voy a dar 1, empiece con 0.5. Y de carbohidratos, mi flujo metabólico me dio 3, o 2.5, cualquier cosa, inicie con la mitad. Si los 3 macros los bajo a la mitad, quiere decir que inicié con el 50% del requerimiento. ¿Por cuántos días? Entonces, ¿qué es lo ideal en la nutrición parenteral? Yo el primer día le inicio con el 50% de los requerimientos. Al segundo día, recuerden que la parenteral es diaria, ¿cierto? Al segundo día le programo más o menos el 75% del requerimiento. Y al tercer día ya le programo el 100% del requerimiento. ¿Listo? Ahora, estamos hablando del requerimiento. Profe, y en los mismos, lo mismo se hace en los micros. Que les dio el 77, el 80, pues ese sí es un más o menos, ¿cierto? Pero ¿qué se busca con ese 50%? Dígame ustedes. No ser agresivos con la alimentación. La tolerancia no. Si es que, pero espera que no lo escucho a Samuel. ¿Cómo, Samuel? No, que acá estamos diciendo que pues es raro porque Fran nos decía que no hay, obviamente no hay tolerancia, porque pues es NPT, él nos decía. Entonces, no sé porque si... porque el paciente no se ofrece. Nosotros, por eso es una complicación de la nutrición parenteral, no es la diarrea. Pero Yo no lo valoro con gases. Una complicación de la parenteral no va a ser la diarrea, no va a ser el vómito. Esas no son complicaciones de parenteral porque el suministro es diferente, las complicaciones son diferentes, ¿cierto? Pero lo que uno evita es el riesgo de síndrome de realimentación. Por eso es que toca iniciarle un poquito, porque no sabemos el paciente hace cuánto come. ¿cierto? Sigue siendo la y hasta tolerancia. hace cuánto no haya recibido todos sus nutrientes. Les voy a poner un ejemplo. No es la tolerancia gástrica.
Es otra daría tolerancia. diferente y es: un paciente está hospitalizado en Bolivariana por 15 días y a los 15 días lo remitieron para el Sagrado Corazón y nosotros estamos en el Sagrado Corazón. Y ese paciente nos llegó con nutrición parenteral porque viene recibiendo nutrición parenteral. Yo mañana, ¿cuánto le calculo a esa nutrición parenteral? ¿Cómo? Hay que mirar en la historia. ¿Qué dijo Carla? Que entre nutricionistas no se comunica, pues, y la No, historia y es que a esas mí me llegó la cosas. bolsita con la nutrición y yo sé que le estaban dando. Entre nutricionistas pues no se comunican, el uno no va a llamar al otro pues porque soy Oye, en la el historia uno no pone... Claro, pero usted con qué le iniciaría al otro al día que le llegó. Profe, con lo que llegó, o sea, con los requerimientos que llegó. Porque es que si usted va a empezar otra vez al 50%, no, es que ese no es el primer día, ese es el 16º día. Eso es importante, eso es lo que quiero que tengan presente. Que entonces, siempre que yo inicie una nutrición es al 50%. No, si yo lo voy a iniciar de primera vez, sí, pero si el paciente ya venía con nutrición y venía tolerando, pues sí, no. Ya yo veré si ella le tenía 1, o ese nutricionista le tenía 1.2 y yo le quiero poner 1.3, o si le tenía tanto flujo y yo lo modifique, eso ya es independiente pues. Pero yo ya no le empiezo al 50, sino la sigo. ¿Cierto? Es por eso lo digo, porque eso es importante también. Ahora, vamos a lo que estábamos hablando ahorita. La nutrición parenteral, el primer día se inicia aproximadamente con el 50% de los macros, o sea, de proteínas, grasas y carbohidratos. Bueno, diferente porque en el NPT no es proteínas, grasas, carbohidratos, sino aminoácidos, lípidos y dextrosa, ¿cierto? Es Sí. diferente la parenteral. Con los tres. Yo con los tres inicio al 50%. Pero Los micros. oligoelementos, en este caso sodio, potasio, fósforo, magnesio, su requerimiento es al 100%, Al 100. desde el primer día. ¿Listo? Entonces el primer día, pero desde el primer día yo el sodio no se lo pongo al 50, no. Ese sí desde el primer día va al 100%. Eso sí. Listo. Lo mismo las vitaminas, los minerales, eso sí va todo. Los únicos que yo bajo al 50 son los macros. Listo. Los micros no, el resto de todo lo otro no lo. Y lo otro, que creo que Fran no se los alcanzó a explicar, que yo hablé con él, y es lo de la nutrición ciclada. ¿Ustedes vieron lo de la nutrición ciclada? Fraccionada, ok. Sí, se llama ciclada. ¿Pero alcanzaron a ver algo de la nutrición ciclada? No, él solamente dijo que se utilizaba mucho y... Bueno, la nutrición ciclada es, entonces, hoy le inicié con el 50%, mañana al 75%, luego le subí al 100%, con este muy pocas veces voy a tener complicaciones, suba y baje, no porque no va a tener vómito, diarrea, nada, o sea, este casi que fijo, a los 2 días le llego al 100%, ¿cierto? Listo. Bueno, hasta ahí vamos bien, él va a tener esa nutrición al 100% ya por 1 día, 2 días, 3 días. Pero cuando la nutrición parenteral está por más de 7 días, las 24 horas del día, sí aumenta el riesgo a colestasis, ¿cierto? El hígado colapsa, de estar recibiendo nutrientes y nutrientes las 24 horas del día y no por la vía digestiva, sino directamente por el torrente sanguíneo. Entonces el hígado colapsa y empieza la colestasis. ¿Qué es la colestasis? Entonces es la alteración del hígado, ¿cierto? Que se empieza a tener porque la vesícula, por ejemplo, deja de eliminar bilis, claro, porque es que no hay nada para el sistema digestivo. ¿Qué hace la nutrición parenteral ciclada? Darle descanso al hígado para que no colapse. Ah, pero él sí lo Ese es el dijo. objetivo de la nutrición parenteral Él sí lo ciclada. dijo. ¿Cómo se cicla? Uno siempre la pone para 24 horas. Pero si uno dice, no, ya lleva una semana con nutrición parenteral, yo ya la tengo que empezar a ciclar. Es que lo ideal es que desde el 4º o 5º día yo ya la esté ciclando. Primer requisito de ciclaje, tengo que tener el 100% del cubrimiento de sus requerimientos. Lo que pasa con enteral para bolos. Si yo voy a hacer bolos es porque ya cubrí el 100% de sus requerimientos. ¿Listo? Entonces, tengo la nutrición parenteral cubierta a un 100% de sus requerimientos. Yo ya digo, la puedo empezar a ciclar. A ciclar es darle ese descansito al hígado para que no se altere tanto. ¿Cómo la ciclo? El indicador en el que yo más me tengo que fijar es en la glicemia.
¿Cuánto es la glicemia en uso? Adecuada, ¿hasta cuánto? 180. Hasta 180, ¿cierto? A cualquier hora del día, porque el UCI no se mide en ayunas, pues si tiene nutrición todo el tiempo. ¿Ok? Entonces por eso es que también es más alto el valor, porque el UCI no se mide en ayunas, se mide a cualquier hora del día. Hoy el examen fue a las 3 de la mañana, mañana fue a las 7, luego a las 9, a cualquier hora del día, máximo hasta 180. Entonces la glicemia es en una de las que yo más tengo que poner cuidado a la hora de pensar en ciclar, porque si el paciente tiene muchas hiperglicemias, yo cuando la nutrición de 24 horas la bajo a 23, ¿qué estoy haciendo? Aparte de darle Aumentando el una horita volumen. Aumentando el volumen por No, el cada. volumen es el mismo. No, pero por cada toma. Aumentando la concentración. Ah, bueno, la concentración. Al aumentar, no, la osmolaridad la misma. No, es la misma, La es la nutrición concentración. Solo que yo ya les dije, no lo pasen en 24 horas, sino en 23. La nutrición Sube la. Pero entonces, al yo disminuirle tiempo, yo Concentración. aumento la concentración de carbohidratos, bueno, de dextrosa, de aminoácidos y de lípidos. Pero esa concentración de carbohidratos, cuando hay hiperglicemia, es muy peligrosa, porque me va a subir más las glicemias. Entonces, el primer criterio para yo pensar en ciclaje es que tenga unas glicemias controladas. Que no están controladas, hay que mirar con el médico si le empieza insulina, si es que la necesita, ¿cierto? Que le pongan insulina. Inclusive a la NPT se le puede poner insulina, pero cuando ya realmente se sabe cómo son sus glicemias. Entonces se le puede decir en este caso, dado el caso, que le inicien insulina para nosotros poder empezar el ciclaje. ¿Listo? Entonces el ciclaje, ¿qué es? La misma nutrición, la misma prescripción, todo igualito, pero ya le estoy diciendo, no se la pase en 24 horas, sino en 23. Al otro día le fue muy bien, las glicemias están bien, todo está estable, Pero se es la que eso es puedo una bajar hormona, a la hormona 22. no tiene nada. No, pero hay que coger el Algo importante es, ¿cuánto es el tiempo de ciclaje? Que a ustedes les dijeron. De 10, no les hablaron de ciclaje. Bueno, el tiempo de ciclaje por lo general es de 18 a 23 horas en este caso. ¿Cierto? Sin embargo, hay pacientes que pueden que tengan más espaciado el tiempo. Yo en quienes me bajo mucho en el ciclaje, o sea, en quienes me bajo a 22, 21, 20, 19, 18 horas, en quienes me bajo mucho, en quienes yo sé que en esas 6 horas que va a estar sin nutrición parenteral, va a estar recibiendo algo. Por ejemplo, nutrición en general. Pero si ese paciente de las 24 horas, yo le doy nutrición 18 y se me va a quedar 6 sin nada, pues me va a hacer eso una hipoglicemia. Ya me va a escalar al otro extremo. Entonces le van a tener que empezar a poner dextrosa solita porque está haciendo hipoglicemias. Entonces cuando ahí está la mixta, que es enteral más parenteral, yo puedo ciclar más la parenteral, porque la enteral me ayuda a que reciba aportes, ¿cierto? Y a que no haya riesgo de hipoglicemia. Pero si es un paciente con nutrición parenteral total, o sea, exclusivo solamente en NPT, yo el ciclaje de 22 horas más o menos no lo debería bajar. Las guías no nos dan una hora exacta, pero 22 horas, de modo que uno diga, lo dejé 2 horitas sin nada, pero nada más, porque si no me haces una hipoglicemia. Máximo 3 no. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende el ciclaje? De los exámenes de laboratorio, la glicemia es importantísima y de qué tanto el paciente vaya tolerando. Por ejemplo, el paciente con fístula, después cuando veamos fístula, ellos por lo general tienen nutrición parenteral 12 horas. Solo 12 horas, que sería, por ejemplo, de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque todo el día comen, pero como su desgaste es tan grande, ellos sí necesitan nutrición parenteral. Pero entonces, uno el ciclaje, la disminución, lo va haciendo de acuerdo a esa capacidad que tenga para estar recibiendo enteral o cualquier otra alimentación que yo le esté suministrando. Si es NPT exclusiva, lo ideal es que el ciclaje sea máximo por allá unas 22 horas para evitar el riesgo de hipoglicemia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el ciclaje? Es para evitar el riesgo a colestasis, para darle un descanso al hígado, pero los nutrientes son los mismos. ¿Listo? No es que cambie ni cambia la concentración de suministrar, pero la dextrosa, los aminoácidos, todo sigue siendo igualito. Ese es el que aumenta, el fibro en este caso. Colestasis es inflamación
alteración del conducto del colédoco. que Porque sería se quedan los de la líquidos vesícula, retenidos. porque la vesícula- Saturación de líquidos. Porque como está inactivo, por eso es que muchas veces cuando se puede utilizar, uno dice Colestasis, así eso, sea el ISC, pero que no se obstruya, por decirlo así. O sea, listo. Lo reducimos, sí, lo bajamos a 22 horas. Y las otras 2 horas nos llevamos por el general, por ejemplo. Pero no se puede hacer por bonos, así se puede hacer en el Pero es que hay 2 horas que de bonos. Pues no sé cuando ya se. No se puede, no se usa. Pues es que de 2 horas que va a estar sin nutrición, solo le podría dar un bono. Pero de media horita. De poderse sí. Pero por lo general cuando son 2 horitas, o se le pone el goterito, pues como son 2 horas que va a estar sin nutrición, pues ahí no da tanto espacio como para uno pensar en bonos grandes. Si se lo quiere hacer, no hay problema, si hay una buena tolerancia digestiva. Solo que como está poquito el tiempo. Bueno, entonces, cuando yo voy a hacer la nutrición mixta, ustedes ya aprendieron a calcular una nutrición parenteral, que es la que vamos a calcular ahorita en el caso clínico. Pero resulta que este paciente, venga, yo les pongo aquí el caso clínico. Miren, este es el caso clínico. El que ustedes van a empezar a hacer. Muchachos, volvemos a lo mismo hace 15 días. Hoy lo empezamos, pero el jueves lo terminamos. Listo. Adelantan lo que puedan, pues también en la casa si quieren. Pero el jueves lo terminamos acá. Entonces, ¿cómo? Entonces, paciente con sepsis grave y falla multiorgánica. Este paciente está en UCI y lleva 10 días en UCI. Ah, bueno, no 10 días de hospitalización, pero sino 10 días en UCI, pues de hospitalización, pero en UCI. ¿Listo? Listo. Nombre del paciente, entonces Oscar, tiene 56 años. Diagnóstico principal, tiene una sepsis grave secundaria a una neumonía. ¿Listo? ¿Qué quiere decir nosocomial? Nosocomial. Nosocomial quiere decir adquirida en la comunidad. Ah, O sea, él está cuando le dice neumonía nosocomial, quiere decir que esa neumonía la adquirió en la comunidad, o sea, en su sector, en su entorno. O sea, que hay que evaluar su entorno porque puede que también haya más neumonía. Y falla multiorgánica. Esa, muchachos, esa sepsis y esa neumonía hicieron que al tener una falla multiorgánica se haya presentado un posible íleo, o sea, su sistema digestivo no está funcionando en estos momentos. ¿Listo? Fue por eso que se optó por iniciar con una nutrición parenteral. Entonces dice, estado general, el paciente está sedado en ventilación mecánica con inestabilidad hemodinámica controlada con vasopresores. No ha recibido nutrición enteral ni oral debido a su condición clínica. nosocomial no es que la adquiere intrahospitalaria. Esa puede ser parte de la comunidad, pero también que la adquirió por fuera de la comunidad. Condición actual, es que esa es parte de la comunidad en su momento. Este paciente ingresó por neumonía, no adquirió la neumonía en la hospitalización. Si hubiera ingresado por otra cosa y hubiera adquirido la neumonía en la hospitalización, sería adquirida en el hospital. ¿Listo? Pero este ingresó por una hospitalización. Condición actual, estabilidad. Mira que aquí estaba más inestable, pero actual. Dice, ya tiene estabilidad hemodinámica en las últimas 48 horas, con signos de mejoría en la función renal y respiratoria. El paciente bajo monitorización continua, con parámetros clínicos estables, todo está bien, la frecuencia cardíaca, presión arterial y la temperatura. Para clínicos, todo dentro de la normalidad, excepto leve tendencia a la hiperglicemia, están 186.
Hoy es el día 6 de soporte nutricional. Entonces el paciente está recibiendo de proteínas, no de proteínas sino aminoácidos, lo que está recibiendo de aminoácidos, lo que está recibiendo de carbohidratos y lo que está recibiendo de lípidos. Listo, ya ustedes ahorita van a hacer esta partecita. Vitaminas. Les voy a mostrar otra cosa. Este es el folleto que les he mostrado siempre, ¿cierto? Definitivamente yo no suelto el folletico, el librito de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Aquí también nos hablan de nutrición parenteral. Si miramos acá, miren que tenemos los aportes de dextrosa, que fue el 3.4 que les explicó Fran, el aporte de lípidos y el aporte de proteína. Y aquí en la parte de abajo, a ustedes les hablaron de los aminoácidos, de las vitaminas liposolubles, hidrosolubles, ¿cierto? Miren acá los requerimientos. Bueno, y aquí tenemos los elementos traza, que es una polla de elementos traza, y aporta todos estos nutrientes. Entonces, cuando Fran a ustedes les explicó que uno a la nutrición parenteral le pone una polla de elementos traza, quiere decir que es una polla con todos estos nutrientes. Hay varias marcas, y eso es nacional, de las ampollas. Entonces hay una que se llama Tracutil. La Tracutil es de 10 mililitros y esto es lo que me aporta. Adamé es de 10 mililitros y esto es lo que me aporta. Y esta que dice Corpaul, miren que es de 5 mililitros y estos son los que me aportan. Entonces yo tengo que fijarme en una nutrición parenteral. Si a mí me llegó ya preparada o si fue en el hospital, yo tengo que preguntar en farmacia, o sea en la central de mezclas, cuál de las tres están utilizando para yo saber cuál estoy poniendo y qué es lo que le estoy poniendo, ¿cierto? Entonces puede que me digan, no, aquí solamente trabajamos con Corpaul, listo, yo le programo Corpaul porque es la que tiene, pero ya sé que este resto de nutrientes no se los estoy aportando, ¿cierto? O me dicen, trabajamos con Tracutil o trabajamos con Adamé, listo. Estos son los elementos traza. Y aquí abajito tenemos las vitaminas. Pasa igual. Está el multivitamínico Cermevit. Miren que ese apenas es de 5 mililitros. Y este de 5 mililitros me aporta tanto las lipo como las hidro. Entonces, si a mí me dicen que el paciente tiene Cermevit, ya sé que le estoy aportando todas las vitaminas. En cambio, si este paciente tiene Vitalipid, ¿cuáles tiene? Las liposolubles, ¿cierto? Y si tiene Solubil, las hidrosolubles. Entonces el paciente o tiene Cermevit, que serían 5, o tiene estas dos. ¿Listo? Porque estas son independientes. Porque cuando yo tengo una nutrición parenteral, por decir algo, un paciente con triglicéridos de 500, a esa nutrición parenteral, ¿ustedes le ponen lípidos o no? O de pronto no hablaron de eso con Fran, no sé. Sí, a esa nutrición le pondrían lípidos o no. Los paraclínicos nos decían que le ponían oxígeno, básicamente. Pero eso es sodio y fósforo y todo lo demás. Es que se dice que mayor a 400 no se le pone lípidos. Listo. ¿Sí, siquiera qué? Parenteral. Pero es que entera tiene lípidos. Pero había unas, algo sobre la familia que hacía que no le ponían lípidos. Pero si es de parenteral. Entonces, Parenteral. si hablamos de parenteral, tenemos triglicéridos por encima de 400, esa nutrición queda sin lípidos, no eternamente. Pues la mezcla, ¿Qué pasa? la mezcla de 12 Pues claro, sí, pero a ese paciente yo no le programo lípidos porque tiene unos triglicéridos por encima de 400. Ajá. Pero yo no lo puedo dejar sin triglicéridos eternamente. Se va evaluando. uno los pide. Lo que pasa es... Pero se había dicho que un paraclínico de eso no mejora en 4 días. Lo que pasa es, en la UCI hacen exámenes todos los días, Ajá. pero en las hospitalizaciones son una vez a la semana. Entonces, si hoy me llegaron triglicéridos de 500, hoy martes, y sé que le hacen exámenes el próximo martes, yo hoy martes diría, ay no, esa nutrición tiene que dejar sin lípidos porque esos triglicéridos están muy altos. Pero yo no lo puedo dejar 7 días sin lípidos hasta que le llegue. Yo puede que lo deje sin lípidos 2-3 días, pero empiezo de pronto a ponérselos intercalados de a poquitos. Así no le alcanza el requerimiento de 1 gramo por kilo, sino de pronto 0.5. ¿Por qué?
Porque si yo pongo una nutrición sin lípidos, yo no le puedo poner vitaminas liposolubles. Y presenta inestabilidad la mezcla, porque las vitaminas liposolubles son inestables a los solubles. Entonces, si no hay lípidos, las vitaminas liposolubles van a dañar la nutrición parenteral. Entonces, yo a un paciente con una nutrición parenteral sin lípidos, le programo una CERLEVIT. No. No, porque tiene lípidos. Solamente una solubil. ¿Cierto? Entonces, por eso es que estas dos vienen separadas. La más utilizada es esta, que tiene todo. Pero hay ocasiones donde yo digo, no, yo solo necesito esta. ¿Cierto? Entonces, si yo me quedo con el paciente sin lípidos porque está sin triglicéridos y a futuro se va a empezar, le hice un examen de vitamina D, bajita. Vitamina A, bajita. Vitamina K, bajita. No, tampoco lo puedo dejar sin vitaminas. Por eso muchas veces uno opta, entonces de vez en cuando, por ponerle un poquito de lípidos a la muestra, así tenga unos triglicéridos altos, ponerle un poquito, 0.5, que es lo mínimo, por ejemplo, con tal de poderle poner las vitaminas, para no dejarlo sin vitaminas. Pepe, ¿y no se pueden poner las vitaminas ¿Y cómo sería? Uno. Una opción, ¿cuál puede ser? Que las vitaminas se inyecten. Es así, las vitaminas se inyectan de manera intramuscular como cualquier multivitamínico. Es así, ¿cierto? Pero si es por la nutrición parenteral, no se podría. ¿Qué son esas hidrogenadas lipoformadidas? Sí, pero él pasó por ahí. Y van saliendo nuevos productos, y puede ser que ya nuevos productos, y está bien. Muchas veces van saliendo. Pero lo importante es que uno siempre encuentra el nombre. Listo, que ya sepamos que cuando nos mencionaron el nombre del producto, ya sepamos de cuál es el nombre. Entonces, con eso, miremos la NPT que nosotros teníamos, donde aquí nos estaban diciendo, bueno, lo que tenemos que calcular. Así, mire que aquí les puse vitaminas, tiene Cernevit, un vial de 5 mililitros, y elementos trazatines Racutin, un vial de 10 mililitros. ¿Listo? Los datos del paciente, la circunferencia. Listo, esa fue la historia que nos llegó, sea que nosotros lo vimos ayer, como sea. ¿Qué nos dijeron para hoy? Iniciar nutrición enteral con sonda orogástrica con dosis trófica para evaluar tolerancia. Si vamos a evaluar tolerancia, ¿qué hacemos entonces con esa nutrición? ¿Cómo se la programamos? Por ahí De 10 a 15. Sí, estás enterado. ¿De 10 a qué? De 10 a 15. Listo, de 10 a 15. ¿Y en cuánto tiempo le avanzamos? A las 6 horas no es, profe. De 4 a 6 horas. Dosis trófica. No, pero yo Entonces trafican de 10 a 20. Sí, es de 10 a 20. Yo no sé, yo había visto en el video que decía que a las 6 horas. Bueno, ¿qué pasa? Sí, está muy bien. Así es como se hace. Pero en este paciente lo que vamos solamente es a evaluar tolerancia. El médico nos dijo, porque él es el que evalúa el sistema digestivo, él nos dijo, empecémosle con nutrición mañana a ver cómo les va. Dosis trófica. ¿Eso qué quiere decir? Iníciele de 10 a 20, pero no avance. No avancemos hasta mañana, porque solamente vamos a evaluar tolerancia. Listo. Volvemos, acuérdense, dosis trófica es lo mismo que si habláramos de líquidos claros. Entonces es cuando le dicen, por hoy denle líquidos claros y mañana miramos cómo le fue. Sí, pero es que ahí decía también que dosis trófica es eso literal. Siempre se evalúa tolerancia. Pero entonces no entiendo lo de las horas. Entonces esas 6 horas se aplican ¿en qué casos? En todos. Menos en No, profe, pero hágale que yo le voy entendiendo. En este caso no, porque, profe, O sea, en todos los casos es empezar, un ejemplo, 20 cc, y si hay tolerancia, avanzar a tantos cc, no sé qué. A los en 40. Todos los casos, en todos, siempre es así. Pero si el objetivo es solamente mirar Tolerancia. cómo está ese sistema digestivo, si tolero o no tolero, 24 horas. entonces nos estamos 24 horas en los mismos 10 o 15 que usted le haya querido poner.
Cuando uno dice, Ya después sigo. porque es que Cuando diga dosis trópica, uno piensa en 24 horas. eso, porque es que cuando uno dice, no, le aumentámosle a las 4 horas o a las 6 horas, uno no dice ni siquiera dosis trópica, no, iniciar nutrición enteral a 20 cc por hora y si hay tolerancia avanzar a 40. Esto, pero la palabra dosis Pero espérate, trópica, espérate. pues desde la terminología médica, cuando a mí el médico me dice, solo me interesa evaluar tolerancia, quiere decir, póngale, pero déjelo ahí. Mañana miramos, le fue muy bien, bueno, entonces ahí sí le empezamos a subir. Pero en este caso, la dosis trófica y el evaluar tolerancia se refiere a que se lo ponga y déjelo ahí hasta mañana. Miramos a ver cómo le fue. Como él tuvo una sepsis y como él tuvo una falla multiorgánica, en este momento se lo metió con este paciente, simplemente es mirar cómo está su sistema digestivo, nada más. Obviamente, esas son las cosas que uno dice que uno va mirando con el médico para saber si le puede avanzar, si no le puede avanzar, porque vuelvo y les digo, él es el que conoce el sistema digestivo, entonces yo no puedo decir, no, yo no voy a avanzar, no, porque el médico, si yo me pongo a avanzar, voy a decir, no, es que yo sí quiero avanzar, eso de más que sí tolera porque él no ha tenido nada digestivo, yo asumo el riesgo, y para qué voy a subir el riesgo si tengo al médico al lado, es que se me ha el médico. Claro, es el que lo conoce, obviamente, ¿cierto? Entonces, para eso es que uno pues mira con ellos, ¿cierto? Entonces, en este caso, las guías nos dicen dosis trópicas de 10 a 20, así no lo dicen las guías. Pero en este caso estamos hablando de iniciar dosis trópicas solo para evaluar tolerancia. O sea, no le avance, quédese ahí, que así sea 10 cc, mañana nos daremos cuenta si tuvo diarrea, distensión, vómito, mejor dicho, si se complicó el paciente o si lo toleró, y ahí sí ya mañana le podemos avanzar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Las dos nutriciones, enteral más parenteral. Bueno, y otra cosita aquí. Iniciar con fórmula, bajan residuos. O sea que esa sería las 24 horas. Las 24 horas lo mismo, no le vamos a avanzar. Y a las 24 horas. Y eso nos va a ayudar, porque así pues van a hacer ustedes más fácil el cálculo. ¿Cierto? Mire, con fórmula bajan residuos. Menor a 1.4. Menor a 1.4. Sí, que sería una fórmula. Y adicional, iniciar desmonte de nutrición parenteral, porque no le podemos dar su 100% del parenteral más empezar la enteral, ya sería una sobrealimentación. Entonces, ¿cómo van a empezar ustedes este ejercicio aquí en una mixta? Primero calculamos la enteral, porque yo digo, esto es lo que le voy a dar, y ya lo que me queda faltando es lo que le voy a dar por la parenteral. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, pues no vamos a hacer acá todo el ejercicio porque eso es de lo que ustedes van a hacer, pero por decir algo yo diría, para mí la dosis trópica son 10 cc, recuerden 10, 15, 13, 17, lo que quieran, ¿cierto? Cada uno de lo que quiera. Entonces, supongamos que fue 10 cc, le voy a dar 10 cc por 24 horas porque no le voy a avanzar. Eso daría 240 cc, le voy a dar por día. Ya a esos 240 cc sobre la fórmula que yo le voy a dar, le saco el aporte de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Listo? Al yo tener el aporte de esta fórmula de proteínas, grasas y carbohidratos, al yo tener ese aporte, que por ejemplo de proteína, después de haber hecho todos los cálculos, me dio 0.2 gramos por kilo, por ejemplo, ¿cierto? De grasas, uno normalmente de grasas pone el porcentaje, eso da por ahí 60 gramos, uno normalmente saca los gramos, pero bajémoslo a gramos por kilo. O sea, así como ustedes bajan la proteína por kilo, bajan los gramos de grasa. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? De grasa, la fórmula dice cuánto tiene de grasa. Resulta que de grasa en total tiene 40 gramos. Esos 40 gramos los divido en el peso simplemente para saber cuánto me dio por kilo. Asumamos que me dio punto 1. ¿Y cuántas vamos a ir haciendo? Ah, sí. Y lo mismo de carbohidratos. ¿Cierto? Lo bajamos a gramos por kilo. ¿Listo? Resulta entonces que de proteína me dio punto 2. ¿Listo? La fórmula me va a aportar punto 2 gramos por kilo de proteína. Yo ya con esto, entonces me voy a la parenteral y yo digo, le estoy dando 1.3.
como aquí tengo punto 2, la parenteral de mañana la voy a programar con punto 1. ¿Cierto? Sí. Y lo mismo entonces con los carbohidratos y con los líquidos. Así es como uno va haciendo una mixta y a la vez así es como se le va desmontando la parenteral. Porque puede que ya mañana no sean 10 cc, sino 20 cc. Yo ya mañana no le voy a dar punto 2, sino punto 4. Pues la trópica, ¿cuántos días? Un día, porque es que el trófico solamente es mirar tolerancia. Ahora, vuelvo y les digo, líquidos, mira, solo es tolerancia, solo va a ser por 5 días o más. Porque si en un día no le fue bien, no le puedo avanzar, no le puedo suspenderla. Y si le fue bien, pues al próximo día va. Entonces, por ejemplo, si hasta antes de la tolerancia, pues otra vez sería Eso. Si a este paciente hoy se le inició la nutrición enteral y le fue muy mal, tuvo una distensión abdominal terrible, listo, le suspendieron la nutrición, recibió esa parenteral y yo mañana ¿qué hago? Vuelvo y aumento aportes a la parenteral porque muy posiblemente se le va a suspender la terapia. ¿Cierto? Vuelvo y lo aumento los aportes y ya. Entonces lo que uno busca es, le voy poniendo aquí, lo que me dio aquí, se lo voy restando a la parenteral. Y ahí es, pero solamente hagámoslo pues de un día, o sea, de este día, no vamos a hacer todos los días al día 2, al día 3, no. Hagámoslo por un día, que lo importante es hacer el ejercicio de yo contar esto para restárselo allá. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces vamos a ir haciendo este caso.